Hola a todos, soy Sergio, entrenador del Club Atletismo Seseña, y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar de la musculatura del corredor, los isquiotibiales, vamos a ver su anatomía, su función, vamos a ver la relación que tienen con el glúteo y cómo el glúteo, incluso el psoas, cobran un papel muy importante en esta musculatura glútea funcione correctamente. Vamos a ver por qué le llamamos la musculatura del corredor. Y bueno, vamos a ir viendo las imágenes, que seguro que lo vais a comprender todo mucho mejor, y yo viendo imágenes seguro que lo puedo explicar también mucho mejor. Así que bueno, como siempre vamos a ir viendo las imágenes. Bien, antes de nada tenéis que conocer la musculatura isquiotibial. La musculatura isquiotibial la forman el bíceps femoral, es semitendinoso y semimembranoso. Como veis, los tres músculos sobrepasan la articulación de la rodilla. Os lo he marcado en azul. Y bueno, esto ya al ver cómo sobrepasa la articulación de la rodilla ya nos dice o nos indica que es una musculatura que va a trabajar sobre esta articulación, sobre la rodilla. En este caso, su mecánica de funcionamiento es la de flexionar la rodilla. Tenéis que entender sobre todo que la musculatura isquiotibial son flexores de rodilla, ¿vale? Y bien, como veis, aquí el bíceps femoral se inserta por fuera en el peroné, a diferencia del semitendinoso y semimembranoso, que se insertan por dentro de la rodilla, sobrepasa la articulación de la rodilla, pero se insertan en la tibia, ¿vale? Esto es importante que lo conozcáis porque la rodilla tiene también la capacidad de rotar hacia afuera cuando actúa el bíceps femoral, o hacia adentro cuando actúan el semimembranoso y semitendinoso. Esta rotación externa que puede realizar el bíceps femoral, o esta rotación interna de rodilla que hace el semitendinoso y semimembranoso, siempre se tiene que hacer, o siempre se hace cuando hay unos grados de flexión de rodilla. No se puede hacer con la rodilla extendida, ¿vale? Entonces, lo que os tiene que quedar claro es que la musculatura isquiotibial es una musculatura que flexiona la rodilla como mecanismo principal, y luego tiene la capacidad de rotar unos grados la rodilla hacia externo o hacia interno, dependiendo de la musculatura que trabaje en esa rotación. Tenéis que entender que también que esta musculatura isquiotibial, en esta rotación externa o esta rotación interna, es fundamental para que funcione correctamente la rodilla. Hay un desequilibrio muscular entre los rotadores internos de rodilla o los rotadores externos de rodilla, puede provocar esos problemas en la articulación de la rodilla. Y ahora, en definitiva, tenéis que también un poco saber o entender que si hay problemas de isquiotibiales, probablemente haya problemas de rodilla. Bien, la musculatura, hemos dicho, isquiotibial, que trabaja fundamentalmente en la flexión de rodillas sobre esa articulación, pero es que la musculatura isquiotibial es una musculatura biarticular. Eso quiere decir que trabaja sobre dos articulaciones. Como os he dicho, la articulación principal, que es la rodilla, en la flexión, pero también actúa en la articulación de la cadera. En este caso, en la articulación de la cadera lo va a hacer trabajando, asistiendo al glúteo como función, no es principal, aunque cobra mucha importancia, pero bueno, secundaria, una función secundaria, que es la de ayudar al glúteo a extender la cadera, a llevar la pierna hacia atrás, ayudando al glúteo. Esa pierna que se va hacia atrás es desde la articulación de la cadera. Como vemos aquí, os lo he puesto un poco más en grande. El origen de estos isquiotibiales sobrepasa la articulación de la cadera. Aquí tenemos la cadera y están originados en la pelvis. Ahora vamos a ver, porque acordaros de la pelvis, porque la pelvis es muy importante en lesiones, en prevenir lesiones de isquiotibiales. Pero bueno, eso iremos más adelante. Pero a lo que vamos, el origen de esta musculatura isquiotibial está en la pelvis, en una zona que se llama isquión. De ahí nace la musculatura isquiotibial y se inserta en la tibia, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, el semitendinoso y semimembranoso se insertan en la tibia, a diferencia del bíceps femoral, que se inserta en el peroné. Como veis, la inserción está en la tibia y peroné, por debajo de la rodilla, y el origen de esa musculatura está en la cadera, es en el isquión, como digo,
trabaja también o tiene una importancia muy importante en los movimientos que hace de cadera, en la extensión de cadera, en llevar la cadera hacia atrás. Pero os tiene que quedar claro en esta imagen que lo que hace en la cadera es extender la cadera, pero ayudando al glúteo. Su principal función es la de flexionar la rodilla. Vale, y a los que os gusta un poco la anatomía, bueno, la anatomía puede parecer a veces complicada, pero en el nombre, en este caso la musculatura isquiotibial, su nombre viene del origen de donde nace esa musculatura, que es el isquión, isquio, y donde se inserta tibia, isquiotibiales. De ahí es de donde viene el nombre de isquiotibiales. Y bueno, aunque los más puristas dicen que no es correcto, porque es verdad que el bíceps femoral no se inserta en la tibia sino en el peroné, dicen que su nombre realmente debería ser, o su nombre correcto debería ser isquiosurales. El nombre de isquiotibial también está aceptado, pero bueno, los más puristas te dicen que su nombre debería ser isquiosurales, ya que cuando veáis el término sural o surales hace referencia a toda esa musculatura que está insertada o se origina por debajo de la rodilla en la tibia y peroné. Así que bueno, el nombre isquiotibial está aceptado, pero los más puristas solo es posible que lo encontréis como isquiosurales. Función de los isquiotibiales. Como os he comentado, la principal función de los isquiotibiales es flexionar la rodilla. Es para lo que trabajan, para lo que están diseñados. Función secundaria, ayudar al glúteo a extender la cadera, a llevar la pierna hacia atrás. Bien, aquí es importante que conozcáis que, como veis, al ser una musculatura biarticular que también funciona o también trabaja en la cadera, aunque solamente sea ayudando al glúteo, en esta extensión de cadera es verdad que ayuda al glúteo, pero tiene un papel muy importante los isquiotibiales en esta extensión de cadera. Como digo, el glúteo es el principal extensor de cadera. Cuando este glúteo no funciona correctamente, los isquiotibiales cogen el trabajo que no hace el glúteo, por tanto de ahí pueden venir posibles sobrecargas o posibles lesiones de isquiotibiales. Digo esto porque ahora vais a ver, porque hay incluso, sí, lo voy a llamar lesión, ya denominada, que sobre todo es por el estilo de vida que tenemos de sedentario o trabajos muy sedentarios, cada vez más sedentarios, donde estamos mucho tiempo sentados, como trabajos de oficina, conductores. Bueno, pues esto hace que esta capacidad, gente que trabaja mucho tiempo, pasa mucho tiempo sentada, esta capacidad del glúteo para activarse se pierde y por tanto no consigue extender la cadera, no consigue hacer el trabajo de extensión de cadera, y lo tiene que hacer los isquiotibiales. Como digo, esta capacidad que se pierde de extender el glúteo ya tiene nombre, que se llama amnesia glútea, que lo vamos a ver a continuación. Y es que se está viendo que cada vez en esta vida que llevamos tan sedentaria, cada vez hay más personas que pierden la capacidad de extensión del glúteo por el hecho de pasar muchas horas sentados, ¿vale? Bien, relación isquiotibiales y glúteo. Como os he comentado, la principal función de la musculatura isquiotibial es flexionar la rodilla. Pero bien, como os digo, también actúa sobre la cadera, en la extensión de cadera, donde el principal extensor de cadera es el glúteo. Pero el glúteo, si no se activa, todo el trabajo recae sobre los isquiotibiales, que tienen que hacer el trabajo que no hace el glúteo. A ver, ¿por qué se pierde esa capacidad de activarse el glúteo? Tenéis que entender que el cuerpo humano funciona, os voy a poner el ejemplo de un coche. No podemos pisar el acelerador y el freno a la vez, el coche no se va a mover de manera adecuada. Pues aquí pasa lo mismo. Para que un músculo se active, en este caso el glúteo, que es un extensor de cadera, el flexor de cadera, que será el psoas, tiene que relajarse. Y al revés, si está el psoas contraído, está el psoas trabajando, el glúteo, que es la musculatura contraria, se tiene que relajar. Bien, como pasamos mucho tiempo sentados, el psoas se acorta, le manda una señal al cerebro como diciendo: estoy trabajando, aunque es verdad que no está ejerciendo fuerza, así que el psoas se contrae. Por tanto, le manda la señal al glúteo para que no se active. Esto cuando, como digo, pasamos muchas horas sentados o tenemos un trabajo donde pasamos muchas horas al lado del ordenador y nos movemos poco, pues al final esta capacidad de activarse el glúteo se pierde, por tanto no hace el trabajo y descender la cadera, y lo tiene que hacer la musculatura isquiotibial.
¿Por qué se lesionan los isquiotibiales? Bueno, pues antes de irnos a las lesiones por una vida sedentaria que tenemos, quiero que veáis por qué se lesionan los isquiotibiales haciendo deporte y por qué lo llamamos la musculatura del corredor. Bien, aquí sobre todo, más que la musculatura del corredor, habría que llamarla la musculatura del velocista o del sprinter. Bien, aquí vemos a Usain Bolt cómo está aplicando muchísima fuerza cuando la rodilla está semi extendida, es decir, que apoya el pie en el primer apoyo que tiene contra el suelo, lo hace aplicando muchísima fuerza, y con la rodilla digamos que va más que a flexión, va a extensión. Por tanto, estamos generando picos de fuerza muy altos en una mecánica que no es para la que está diseñada esta musculatura isquiotibial, ya que os he comentado que la principal función de los isquiotibiales es flexionar la rodilla. En este caso, Usain Bolt ataca el suelo con la rodilla que va en la dirección de extensión. Por tanto, la estamos obligando a generar mucha fuerza en una mecánica para la cual no está diseñada. Esta manera de aplicar fuerza es la que llamamos fuerza que se aplica en excéntrico, y que además, con los picos de fuerza que genera esta gente, pues es muy lesiva, ¿vale? Ejercer fuerza en una mecánica contraria a la que está diseñada y a estos niveles de fuerza que aplican contra el suelo es muy lesivo. Además, es muy lesivo porque una vez que pasamos de esta primera fase en la que la musculatura isquiotibial se ve obligada a ejercer mucha fuerza en una mecánica que no es la suya, a continuación pasamos a intentar empujar el suelo hacia atrás, flexionando, donde ya intentamos llegar a flexión de rodilla, donde aquí sí trabaja la musculatura en su anatomía para lo que está diseñado, pero pasamos de aplicar fuerza en una mecánica a aplicar fuerza en otra mecánica totalmente distinta, que es la de flexionar la rodilla en décimas de segundo. Y por último, aplicamos fuerza ayudando al glúteo a extender la cadera. Pasamos de ejercer fuerza de excéntrico a concéntrico a de nuevo ejercer fuerza en la extensión de cadera ayudando al glúteo en décimas de segundo. Por tanto, estamos aplicando fuerza en tres posiciones o en tres mecánicas distintas, en la cual esta musculatura isquiotibial pues sufre mucho, porque todo esto se hace muy rápido y con un pico de fuerza muy alto, sobre todo en estos deportistas que son cracks. Bien, ¿por qué le llamamos musculatura del corredor? Bueno, si analizamos nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, es casi imposible ver un gesto cotidiano en el cual tengamos que aplicar fuerza o la máxima fuerza en una flexión de rodilla completa o en una extensión de cadera completa. Rara vez, muy raro. Es más, para realizar esta extensión de cadera completa, ni siquiera corriendo, solamente se produce cuando estamos sprintando. Por eso se llama musculatura del corredor, porque esta musculatura isquiotibial trabaja en su máxima expresión cuando estamos sprintando. Ya os digo que es rara vez en nuestra día a día, en nuestra vida cotidiana, nos vemos a ejercer fuerza en estos máximos rangos de movimiento, de flexión de rodilla o de extensión de cadera, aplicando esa fuerza, si no es prácticamente sprintando. Por eso llamamos musculatura del corredor, y por eso es tan importante esta musculatura isquiotibial para sobre todo los velocistas. Bien, y aquí sí que vamos a hablar ya un poco más de por qué nos lesionamos por llevar una vida sedentaria. Aquí os he puesto la pelvis, como os he dicho anteriormente en la primera imagen. Creo que la musculatura isquiotibial está anclada en la pelvis, concretamente en el isquión. Y aquí os he puesto la pelvis tiene la capacidad de moverse. Ahora mismo aquí os he puesto la posición neutra y la posición neutra y la posición en anteversión. Luego hay otra posición que es retroversión, pero hoy que vamos a hablar de los isquiotibiales me voy a centrar en estas dos posiciones: la posición normal, la posición neutra y la posición en anteversión. Bien, como os he dicho anteriormente, para que un músculo se active, el contrario se tiene que relajar. Como os he puesto la comparación del coche, no podemos acelerar y frenar a la vez. Por tanto, si estamos mucho tiempo sentados,
el psoas, que es un flexor de cadera, se acorta. Por tanto, el extensor principal, que es el glúteo, se relaja. ¿Esto qué hace? Llevar la pelvis hacia adelante, rota hacia adelante. Cuando esta pelvis rota hacia adelante, ¿qué es lo que hace? Tenéis que recordar que los isquiotibiales están anclados en esta pelvis, en el isquión. Si la pelvis rota hacia adelante, se lleva con ellos a los isquiotibiales. Produce una tensión, ya que estos isquiotibiales también están anclados en la tibia y en el peroné por debajo de la rodilla. Por tanto, esta pelvis que rota hacia adelante tira de estos isquiotibiales provocando tensión. Bien, entonces cuando se produce esto, el psoas está continuamente acortado porque llevamos una vida o un trabajo muy sedentario, le manda la señal al cerebro para que relaje la musculatura contraria, en este caso el glúteo. Cuando esto pasa, y pasa durante muchos días, incluso años por nuestro trabajo, el glúteo pierde la capacidad de activarse, de contraerse. Por tanto, estamos continuamente en una anteversión, que se llama, en una rotación de la pelvis hacia adelante, que estira y nos tensiona los isquiotibiales. Por eso digo que la lesión de los isquiotibiales muchas veces no es por tenerlos acortados ni débiles. A lo mejor el problema está en que hay una contracción continua del psoas. Esto hace que gire la pelvis hacia adelante, la musculatura glútea no se active. Al estar esta pelvis rotada hacia adelante, tenga esta tensión isquiotibial. Por tanto, desde mi punto de vista, si tenéis continuamente tensión en los isquiotibiales, además esta anteversión pélvica también provoca una curvatura lumbar un poco más exagerada. Si tenéis tensión en los isquiotibiales y dolor en la espalda baja, trabajáis mucho tiempo sentados, es posible que el problema no esté en los isquios y esté en el psoas, en el que haya que estirar esa musculatura que está siempre acortada y que está llevando la pelvis hacia adelante y tirando de los isquiotibiales. Habría que estirar esta musculatura del psoas, fortalecer la musculatura extensora, la del glúteo, para que el glúteo tire hacia abajo y reposicione la pelvis a posición neutra, ¿vale? Esto va a hacer quitar tensión a esta musculatura isquiotibial. Aquí en esta imagen que os pongo es una imagen más anatómica, donde aquí, como veis, las flechas os indican que la pelvis gira hacia adelante y genera una curvatura lumbar que puede provocar también dolor en la espalda baja. Aquí, bueno, no es la mejor de las imágenes, pero bueno, aquí se ve un poco más anatómicamente como en esta flecha que os pongo en roja, la pelvis está rotada hacia adelante, tira de los isquiotibiales, y los isquiotibiales que están anclados por debajo de la rodilla también tiran hacia abajo, por eso produce esta tensión. Aquí vemos como esta pelvis está inclinada, está rotada hacia adelante, no está en posición neutra como en esta otra imagen. Y aquí no es el mejor de los dibujos, pero creo que es el sitio, el momento donde lo podemos ver más gráfico. Aquí vemos como una pelvis neutra. Esta línea roja la represento como los isquiotibiales. Una pelvis neutra hace que los isquiotibiales no tengan tensión, pero una pelvis en anteversión rotada hacia adelante, como esta pelvis tira hacia arriba, provoca esta tensión en los isquiotibiales y hace que nos produzcan estas sobrecargas o este dolor isquiotibial. Amnesia glútea. Esto es lo que os he comentado anteriormente. La amnesia glútea se refiere a una falta de activación de la musculatura glútea. Para entender por qué se produce esta falta de activación, hay que entender que para que un músculo se active o se contraiga, el músculo contrario se tiene que relajar. Por tanto, lo que os he dicho anteriormente, si estamos mucho tiempo sentados, el psoas, la cadera se flexiona. El psoas es el flexor de cadera. Pues el músculo contrario, que es el glúteo, que es el de extender la cadera, se tiene que relajar. Como pasamos tantas horas sentados, este músculo glúteo pierde la capacidad de extender la cadera. Y bueno, es lo que se llama amnesia glútea, que se ha visto que es muy común hoy día en la sociedad. Esto provoca que si no se activa el glúteo, la musculatura isquiotibial tenga que hacer todo el trabajo que no hace el glúteo. Esto provoca sobrecargas, tendinitis en esta musculatura isquiotibial, dolor de espalda baja.
Y como os digo, si paséis muchas horas sentados, si tenéis dolor o continuas lesiones, aunque sean pequeñas, en los isquiotibiales y dolor en la espalda baja, quizá habría que plantearse cómo funciona este psoas. Si está muy acortado, estirar este psoas para que podamos fortalecer el glúteo y se active este glúteo, y así este glúteo pueda activarse y extender la cadera y quitarle tensión a los isquiotibiales. Evitar lesión de los isquiotibiales, pues es un poco lo que os he comentado durante todo el vídeo. Evaluar si esta lesión es por el desequilibrio de los flexores y extensores de la cadera, esta relación psoas-glúteo que os he comentado anteriormente. Si pasas muchas horas sentado y eres corredor de fondo y tienes recurrentes lesiones de isquios, aunque no son graves, dolores de espalda, estas lesiones de isquiotibiales que no te paran de hacer tu deporte, pero no te permiten realizarlo como quisieras o disfrutar de este deporte porque tienes continuamente molestias en los isquiotibiales o en la espalda baja, es posible que tengas este problema de amnesia glútea, donde habría que relajar esta musculatura flexora como es el psoas, intentar hacer que el glúteo se active y gane esa capacidad de activarse. Y si es un deportista de velocidad y tienes lesión de isquiotibial, que es posible que si es un velocista ahí ya sí haya roturas de fibras en los isquiotibiales por los picos de fuerza que se generan, sobre todo habría que trabajar la fuerza en excéntrico, ayudar o entender que cuando el velocista apoya en el primer impacto contra el suelo, estás activando la musculatura de los isquiotibiales en una función contraria a la que están diseñadas. Por tanto, habría que intentar fortalecer esta musculatura en ese trabajo excéntrico que tan lesivo es. Y como siempre os digo, si tenéis lesiones en los isquiotibiales, poneros en manos de un fisioterapeuta, un traumatólogo que consiga recuperaros de esta lesión. Y luego, pues bueno, como siempre digo, poneros en manos de algún profesional deportivo que os ayude a evaluar un poco todos estos desequilibrios de los flexores y extensores de la cadera, el psoas glúteo, y ver cómo funciona, si funcionan realmente bien los isquiotibiales o esa relación que hay de los isquios con el glúteo y cómo poder solventarlo. Así que bueno, espero que os haya gustado los isquiotibiales, la musculatura del corredor. Y nada, es un vídeo más, espero que, como digo, os guste y daros las gracias. Venga, un abrazo.